Eh, bueno, ya son las 6:10. Le doy la bienvenida al maestro Jonathan Patiño. Ya te vemos, Jonathan. Hola, ¿qué tal? Buenas Hola, muy tardes. buenas tardes Ángel, buenas tardes a todos los asistentes. Y antes de que nos presentes tu pantalla, déjenles comento. El maestro Jonathan Patiño es ingeniero civil por la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, ESIA, del Instituto Politécnico Nacional, y maestro en ingeniería en el área de geotecnia por la sección de estudios de posgrado e investigación de la misma institución. Cuenta con 5 años de experiencia en el ámbito profesional, en donde se ha desempeñado en el área de ventas de geosintéticos, sistemas de fachada para muros mecánicamente estabilizados, soluciones integrales de impermeabilización, entre otros, así como en el diseño de cimentaciones superficiales y profundas, evaluación de riesgo en taludes y edificios como profesional independiente. Participó activamente como miembro de las mesas directivas de los capítulos estudiantiles de licenciatura y posgrado de su institución educativa ante la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, donde organizó eventos como conferencias, simposios, congresos y cursos en beneficio de la comunidad estudiantil. Ha impartido conferencias y cursos para su alma mater, en los que destacan diseño de muros mecánicamente estabilizados y pruebas de laboratorio en mecánica de suelos. Y ahora ya puedes proyectar tu pantalla, Jonathan. De acuerdo, muchas gracias Ángel por la presentación. Vuelvo a mencionar, muy buenas tardes a todos los asistentes. El día de hoy pues vamos a tener un webinar, el cual voy a tratar de que sea lo más ameno posible, principalmente porque pues por la hora, ¿no? Seguramente muchos ya salieron su trabajo, están en hora de comida. También espero mucho de su participación, dado que bueno, es un webinar interactivo. Vamos a tener ciertas preguntas que ustedes van a poder responder, así como pues también varios videos de ejemplificación de este tema que vamos a ver el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla. Te pido por favor, Ángel, que me indiques cuando se pueda ver la presentación. Ajá, ya se ve PowerPoint, pero todavía no estás proyectando. Ahí está, ya lo vemos. Sí, perfecto, ya se ve entonces. Sí, perfecto. Sí, de acuerdo. Bueno, el webinar del día de hoy se tiene el título de Anclajes helicoidales, una solución alternativa y rápida. A continuación voy a presentar lo que es el temario de este webinar. Vamos a incluir lo que es anclajes y sus tipos, qué son los anclajes helicoidales, aplicaciones de los anclajes helicoidales, ventajas y limitaciones que tienen este tipo de anclajes, la teoría que se utiliza para el diseño de estos anclajes, softwares que nos pueden ayudar en el diseño y análisis de estos anclajes, un ejemplo de aplicación y finalmente terminaremos el webinar con lo que es la presentación de los productos y de la planta de Helical. Bien, comenzando con qué es un anclaje. Bueno, un anclaje es un elemento estructural el cual es capaz de transmitir esfuerzos de tensión desde lo que es la superficie del suelo hasta una zona interior donde el terreno es resistente. ¿Esto por qué? Porque el anclaje va a estar sometido a los esfuerzos de tensión de la masa de suelo que va a querer retener. Entonces, este tipo de elementos estructurales se forman principalmente por lo que es una cabeza que está integrada por lo que es una placa base y en algunos casos un dado. Adicionalmente, va a tener una longitud libre, la cual esta longitud libre va a tener que ser o generalmente es mayor que la superficie de falla que marque el análisis de estabilidad de lo que sea la excavación o del talud, y posteriormente un bulbo o longitud activa, donde el bulbo va a tener una lechada, la cual va a estar en interacción con el terreno eh, o el suelo, y es lo que va a generar la capacidad de carga de los anclajes. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, les voy a revisar lo que es la pregunta del webinar y es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia, si es que saben, entre un anclaje activo y un anclaje pasivo? Vamos a dar un minutito aproximadamente para que puedan contestar la pregunta.
Ok, bueno, hasta el momento me parece que nadie ha respondido a la pregunta. Ok, tenemos la primera respuesta. Mm, De acuerdo, voy a finalizar la pregunta. em, y Ángel, ¿me podrías apoyar para ver cómo veo las respuestas, por favor? Creo que no contestaron, ¿eh? Creo que nadie nos contestó. Ok, bueno, me pareció una respuesta, pero bueno, eh, voy a dar por finalizada la pregunta. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y bueno, los anclajes se dividen en tipos. ¿De acuerdo? Estos tipos pueden ser por su tiempo de vida útil, donde un anclaje permanente es un anclaje que va a tener una vida útil mayor a 2 años. Un anclaje temporal es un anclaje que va a tener una vida útil menor a 2 años. Y también se pueden dividir por su carga inicial. Tenemos los anclajes activos, los cuales se tensan desde su instalación para poder pues, resistir esos empujes que genera el terreno. eh, digamos, en la contención de la excavación o del talud, o también puede ser anclajes pasivos que, como menciona aquí, se tensan indirectamente después de la excavación, es decir, eh, uno va realizando la excavación, se coloca lo que es la línea de los anclajes pasivos y conforme se va realizando la excavación, estos anclajes no se les pone un tensado inicial, sino que conforme al movimiento que va a tener ese terreno es cuando estos anclajes se tensan. Y finalmente vamos a tener lo que es por el tipo de tensor, que se dividen de barra, que prácticamente es una barra metálica roscada, la cual se introduce al terreno, o también tenemos lo que son por grupos de cables o lo que se le denomina como torón o torones, que pues bueno, es un conjunto de cables tensados, los cuales pues incluyen más elementos que los anclajes de barra, porque coloco lo que es el apuntador. Vamos a tener lo que es el portacuñas, va a tener una cuña, también va a tener lo que es su placa base, pero pues vamos a tener más elementos en estos anclajes de barra porque en la longitud libre pues van a tener que estar protegidos para que no haya contacto, digamos, de los torones con el terreno natural, principalmente para protegerlos de la corrosión que puedan sufrir los cables de acero. Y pues hasta el final vendría lo que es el bulbo, ¿no? Con la inyección de lechada que había comentado inicialmente. ¿Cuáles son las aplicaciones de estos tipos de anclajes? Bueno, pues principalmente, como lo mencioné, son lo que es la estabilidad o de taludes, como vemos en la imagen de la derecha, y también lo que es la contención de excavaciones, apoyándose pues de otros sistemas de contención, como lo pueden ser tablestacas, pilas secantes, muros Berlín, entre otros. Antes de pasar, bueno, vamos a pasar a lo que es qué son los anclajes helicoidales y es aquí donde viene la segunda pregunta del webinar, que pues es esta. ¿Alguien sabe qué son los anclajes helicoidales? Vamos a dar igual unos 30 segundos, 40 segundos para sus respuestas. Ok, tenemos dos respuestas. Perfecto.
Aquí subo respuestas, Ángel. ¿Me puedes apoyar para poder visualizar las respuestas, por favor? Ángel. Ah, es que creo que algunos pusieron solo sí, pero nada más. Ah, ok, ok, perfecto. Bueno, nada más si me apoyas con las respuestas bueno, lo que comentaron, con eso es más que suficiente para mí. Sí nos Eh, llegaron algunas, perdón, Jonathan, pero bueno, no están saliendo directamente en la plataforma. Por ejemplo, nos ponen son barras con hélices soldadas. ok, Es piloto helicoidal trabajando como anclaje para contención de un taludo muro. Anclajes en forma de hélices. Son anclajes que tienen hélices, los cuales generan una capacidad mayor. Y los otros ok, pues, solamente nos pusieron sí o no. Ujú. perfecto, perfecto. Bueno, hay dos respuestas que están en lo correcto. Los anclajes helicoidales son elementos de acero que se conforman de un eje tubular, el cual posee hélices. ¿De acuerdo? Estas hélices van a venir de distintos diámetros, como se puede observar aquí, donde estos diámetros van desde las 8 pulgadas, es decir, 20 centímetros, hasta las 16 pulgadas, que vendrían siendo 40,7 centímetros. Estos diámetros que se presentan son los que generalmente se manejan de manera comercial. Y bueno, en cuanto al diámetro del eje tubular, viene desde las 2 pulgadas 3 octavos hasta las 12 pulgadas 3 cuartos. Los que están subrayados, es decir, de las 2 pulgadas 7 octavos a las 4 pulgadas y media, son las secciones de eje o digamos, los diámetros de eje tubular que nosotros manejamos generalmente en nuestra planta. No quiere decir que no manejemos los otros diámetros, sino que pues son con los que generalmente trabajamos, ¿no? Son los que tenemos más a disposición para la solución de los proyectos. Adicionalmente, la longitud de estos ejes de tubulares de acero van de los 5 pies hasta los 10 pies, es decir, en metros, desde los 1,5 metros hasta los 3,5 metros de longitud. ¿De acuerdo? Adicionalmente a lo que es el anclaje helicoidal, que bueno, es el eje de tubo ya con las hélices soldadas, vamos a tener lo que son ejes lisos. ¿Esto para qué? Para poder dar la longitud necesaria que nos pida el diseño del anclaje helicoidal. Y posteriormente vienen lo que son los aditamentos en lo que es la parte superior del eje helicoidal, donde en el lado izquierdo que estoy señalando con el apuntador, se llaman los underpinning brackets, los cuales se utilizan principalmente cuando el anclaje helicoidal va a fungir en lugar de anclaje como pilote para lo que es una recimentación, ¿de acuerdo? Es decir, aquí quizás no se logra observar muy bien, pero es una placa de acero, la cual está en forma de L, y pues en esta parte, digamos, baja es donde se va a apoyar lo que es la cimentación que se va digamos, a solucionar, ¿no? Es decir, si tenemos una cimentación con asentamientos diferenciales, pues es ahí donde la dala de concreto, pues se apoyaría, o la zapa de concreto, pues se apoyaría sobre este elemento adicional. Posteriormente, en el centro tenemos lo que es el cap de terminación o un cabezal de terminación, el cual se utiliza principalmente, igual cuando este anclaje se va a utilizar como pilote, para cimentaciones nuevas, dado que, bueno, cabezal de cimentación o de terminación va a estar embebido en lo que va a ser la cimentación de la estructura, que puede ser pues una zapata cuadrada, una zapata rectangular. Y para nuestro caso, en el tema del día de hoy, del lado derecho tenemos lo que se llama tieback de reacción para anclajes, donde es una placa de acero. Se complementa también con lo que es un pin que se va a añadir digamos, a la parte final del anclaje helicoidal junto con una barra roscada, y a esto es donde se le va a colocar mediante un gato hidráulico pues la fuerza de tesado necesaria que del diseño del anclaje helicoidal. En las imágenes inferiores podemos observar cómo es que llegan las secciones de tubo a nuestra fábrica de helical,
Y del lado derecho, pues podemos observar una de las maquinarias que utilizamos, principalmente en este caso para la soldadura de lo que es las hélices al eje tubular, donde se utiliza un robot, el cual realiza la soldadura para que queden bien fijas lo que son las hélices a la sección del tubo. También cabe mencionar que los ejes tubulares que nosotros utilizamos, bueno, como lo mencioné, son tubos, o es decir, son circulares, pero también existen anclajes helicoidales donde la sección, digamos, del eje es cuadrada, ¿de acuerdo? Sin embargo, nosotros solamente pues fabricamos lo que son anclajes helicoidales con eje tubular. Entre otros aspectos de los anclajes helicoidales es lo que es la unión del eje tubular con el pin de unión. El pin de unión es esta parte del anclaje helicoidal que vemos que tiene, digamos, tres perforaciones y se une a la otra sección mediante una conexión macho-hembra para poder juntar las secciones de tubo. Esta conexión pues solamente se realiza mediante tornillos y tuercas estructurales y pues es lo que da la conexión entre los ejes. Para poder unir lo que es el pin con lo que es el eje tubular del anclaje helicoidal, utilizamos lo que es la soldadura por fricción, donde una de las partes que se va a soldar se mantiene fija, la otra se hace girar a altas revoluciones y se llega al rojo vivo y es ahí donde se fusiona, pues digamos, las dos partes que se quieren soldar y obtenemos una soldadura demasiado resistente. Cabe mencionar que los anclajes helicoidales también cuentan con una protección para evitar la corrosión, donde las normas ASTM A123 para lo que son secciones estructurales de, digamos, de 1.6 milímetros de espesor, como mínimo solicitan un recubrimiento ante la corrosión de 1.8 mils. 1.8 mils, estamos hablando de que estas unidades son milésimas de pulgada, pero digamos en otras unidades corresponden a lo que serían eh, 45 micras, ¿de acuerdo? Mientras nuestros anclajes helicoidales cuentan con un galvanizado tanto como de inmersión y también tenemos un galvanizado en spray para dar una protección de 4 a 6 mils, que en este caso vendrían siendo de 100 a 152 micras aproximadamente. Es decir, nuestros anclajes helicoidales cuentan con una protección mayor de la que solicita la ASTM A123. En cuanto al grado del acero que se utilizan para fabricar estos anclajes helicoidales, contamos con un acero de grado 80, donde el límite elástico va a estar aproximadamente en los 552 megapascales. Este es uno de los aceros más resistentes en la industria y bueno, esto es porque la manera en que se instalan los anclajes helicoidales es a torsión. Entonces, este acero tiene que ser lo suficientemente resistente para poder resistir esas fuerzas a torsión durante su instalación. Adicionalmente, también cabe mencionar que lo que es el extremo de conexión o el pin que les mencioné anteriormente, la resistencia es mucho mayor que lo que es el eje de la sección tubular, digamos, normal. Aquí tiene un límite elástico de 738 megapascales y recordemos que, bueno, el límite elástico es aquel valor donde, eh, pues debido a una fuerza, las deformaciones que pueda tener, digamos, este material no van a ser permanentes, es decir, va a poder este material regresar a su estado natural o pues las deformaciones que pueda sufrir pues van a ser mínimas, ¿no? No van a ser permanentes, va a poder recuperar, digamos, su forma original. Adicionalmente, pues estos anclajes helicoidales se requieren de máquinas CNC, es decir, de corte y de soldadura computacional, porque esto va a dar precisión a las piezas. Em, es importante que los pines de conexión, pues digamos, lo que son los agujeros para conectar cada uno de las secciones del piloto del anclaje helicoidal, pues quede precisa, ¿no? Para que no haya juego entre las secciones del anclaje y pues sea una conexión mucho más limpia.
En estas imágenes se muestra lo que es la soldadora por fricción, donde se observa que al interior de la soldadora por fricción se forma esta pestaña, lo que indica, pues digamos, ese giro, ¿no? Es esa soldadora por fricción que mencioné anteriormente. Y en la parte exterior también se forma esta pestaña, sin embargo, mediante torno, pues se desbasta la pestaña para dar pues un terminado más adecuado a la zona exterior de lo que es el anclaje helicoidal. Y bueno, pues en la sección interior, pues queda esta pestaña, no es necesario, digamos, desbastarla, pero pues es el indicativo, ¿no? Esta pestaña es el indicativo que se realizó una soldadura por fricción. Bien, ¿cómo se instalan? Para poder instalar los anclajes helicoidales requerimos de maquinaria. Esta maquinaria va a poder ser desde un Bobcat hasta lo que es una excavadora, digamos, de una buena capacidad, principalmente porque requerimos que esta maquinaria dé el torque necesario a lo que es el motor rotativo para poder dar el torque necesario para poder instalar lo que es el ancla helicoidal. A lo que es el motor rotatorio, también vamos a tener un torquímetro. Ese torquímetro va a estar midiendo el torque al cual se está instalando el anclaje helicoidal y va a mandar ese dato a lo que es una herramienta digital, ¿no? Y aquí el instalador o el ingeniero pues va a estar en tiempo real, va a estar viendo el torque al que se está instalando el anclaje helicoidal. Y esto es importante, ¿por qué? Porque, como mencioné anteriormente, estas secciones de acero tienen una alta resistencia en cuanto al módulo elástico, pero también van a tener una resistencia a la torsión. Entonces, si al momento de estar instalando el anclaje helicoidal nosotros superamos esa resistencia a la torsión, estaríamos diciendo que prácticamente estamos rompiendo o ya rompimos el anclaje helicoidal. Las normas o manuales de diseño nos indican que cada una de las secciones de tubería, es decir, por diámetro de tubo, va a tener una resistencia a la torsión, la cual debemos limitar solamente al 85%. Y con eso, pues también basamos nuestro diseño. Aquí podemos ver justamente cómo se hace la conexión entre las secciones de anclaje helicoidal o pilote helicoidal, que como les menciono, pues es mediante el uso de tuercas y tornillos estructurales. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a lo que es la siguiente pregunta del webinar y es la siguiente. ¿En qué tipo de suelos crees que se pueden instalar los anclajes helicoidales? Igualmente vamos a dar unos 40 segundos o un minuto para sus respuestas. Espero su participación. Ok, perfecto. Ángel, si me ayudas o Gabriel, por favor, con las respuestas que hubo. Muy bien, tenemos varias respuestas. Una de ellas dice arcillosas y rocas. Ok, Dice arenas y suelos cohesivos de resistencia media. Todo tipo de suelos. Arcillas y suelos blandos. Arenas, arcillas duras, pero no en rocas. de Suelos acuerdo. cohesivos, limos y arcillas. Perfecto. Ok, muy bien. Más o menos algunos tienen la noción en qué tipo de suelo se pueden instalar este tipo de anclajes. Y bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva. Podemos ver o encontrar en la literatura lo que es esta gráfica, donde nos indica que los anclajes helicoidales bueno, o también si funcionan como pilote, pues se pueden utilizar o anclar en lo que son suelos de grano fino y grano grueso. También considera lo que son rocas blandas, como que lo que es una lodolita o una lutita. Sin embargo,
por cuestiones constructivas y también de costos, se recomienda limitar la instalación de este tipo de anclajes a lo que son suelos cohesivos y no cohesivos, que no superen los 40 a 50 golpes de la prueba de penetración estándar. De acuerdo, esto porque posiblemente esta gráfica se desarrolló o estos datos los obtuvieron de, pues digamos, sí, de proyectos reales. Sin embargo, posiblemente lo que es las rocas blandas quizás tenían algún cierto grado de intemperización. Entonces, esto permitió lo que fue la introducción del anclaje o pilote helicoidal al terreno. Sin embargo, en este tipo de rocas, lo que va a pasar es que el torque necesario que vamos a necesitar para poder anclar el anclaje helicoidal, pues va a ser demasiado, que nos va a pedir también una maquinaria más grande y también lo que es un torquímetro mucho más grande. Entonces, esto en cuanto a costos nos va a afectar. Posiblemente ya no sea viable o contra otra solución eh, conforme al proyecto. Entonces, como les menciono, se recomienda pues solamente instalar en suelos cohesivos y no cohesivos que no superen este número de golpes de la prueba de penetración estándar, como pues lo pueden ser arcillas de baja plasticidad, limos de baja plasticidad, arenas arcillosas, arenas limosas. Inclusive gravas arcillosas y gramas limosas también se pueden instalar los anclajes helicoidales, pero hay que cuidar la cuestión de que la partícula máxima de esa grava no supere, bueno, sea menor a las 3 pulgadas. De acuerdo, en lo que son rocas duras no se pueden instalar los anclajes helicoidales. En gravas que tengan tamaños de partículas pues mayor a 3 pulgadas tampoco, donde haya boleos mayores a 6 pulgadas no es recomendable, principalmente porque pues en arcillas, digo, en gravas que tengan partículas mayores a 3 pulgadas y en esos boleos el anclaje se va a desviar. Entonces, o también puede ser que rompa la hélice. Como comento, son cuestiones constructivas. Bien, ahora vamos a pasar a lo que son las aplicaciones de esos tipos de anclajes. Tenemos estas aplicaciones para lo que son contenciones de excavaciones, lo que es muros con concreto lanzado, es decir, se va realizando la excavación mediante una malla electrosoldada, pues se va colocando lo que es el concreto lanzado, se llega a la profundidad donde se coloca el anclaje helicoidal y pues se va siguiendo ese procedimiento, ¿no? También tenemos lo que son muros de tabla estaca, también se pueden utilizar este tipo de anclajes. También tenemos lo que son muros de pilote de soldadura y revestimiento, conocidos como muro Berlín, donde a cada cierta distancia se anclan lo que son secciones de acero de tipo H y conforme se va avanzando en la excavación, esa distancia entre los pilotes de acero tipo H, pues se va recubriendo con lo que son tablas de madera y posteriormente, pues ya llegando a la profundidad donde se va a instalar el anclaje helicoidal, pues se hace su instalación sobre lo que es el pilote de sección H, ¿eh? Es no sobre lo que son las secciones de madera, sino en el pilote de acero. Y también tenemos muros apuntalados, donde, pues por cuestiones de instalaciones con el terreno vecino, que no se puede invadir el terreno vecino, pues en este caso el muro pues tiene que ir apuntalado, ¿no? Para poder resistir esas fuerzas eh, de tensión o de empuje que está generando el terreno que va a sostener. A continuación muestro unas fotografías de estos sistemas. Podemos ver del lado izquierdo el ejemplo de muros con concreto lanzado. Como mencionaba, pues una malla electrosoldada se va lanzando el concreto y pues cuando se llega a la profundidad de diseño del anclaje, pues es aquí donde se instala. Del lado derecho tenemos el ejemplo con muros de tabla estacas y posteriormente en esta diapositiva podemos ver lo que es la ejemplificación con lo que son los muros tipo Berlín. Como mencioné, se instalan lo que son las vigas de acero tipo H y conforme va avanzando la excavación se va recubriendo esta distancia entre las vigas con lo que son tablones o tablas de madera y el anclaje helicoidal se instala directo sobre lo que es la sección de acero. Y bueno, en el caso de muros apuntalados, no encontré, digamos, uno para contención de excavaciones, pero también se pueden utilizar para lo que son el apuntalamiento temporal de muros tilt-top para la conformación principalmente de lo que son naves industriales.
porque, bueno, durante la ejecución de estos proyectos es necesario mantener de manera vertical estos elementos de concreto prefabricado. Entonces, una manera de mantenerlos en su posición hasta que se finalice la construcción del proyecto, pues es mediante el apuntalamiento. Y bueno, aquí tendríamos lo que es el puntal de acero y el anclaje helicoidal, pues iría de esta zona hacia abajo en el terreno, ¿no? Obviamente la profundidad del anclaje, pues sería la que marcaría el diseño. Adicionalmente, otro uso es lo que es la estabilidad de taludes. Se pueden utilizar como lo que es un soil nail o digamos que el soil nail, pues digamos es una barra de acero, la cual se coloca horizontalmente para estabilizar lo que es el talud y posteriormente también se inyecta con lo que es lechada. Pero en este caso con los anclajes helicoidales, de igual manera se instalan, digamos, de manera horizontal, pero aquí es importante que las hélices estén a lo largo de toda la sección del anclaje helicoidal, a diferencia de lo que puede ser una contención de excavación, donde aquí voy a hacer un dibujo. Digamos que esta va a ser, o este va a ser nuestro círculo de potencial de falla. Y es importante mencionar que este tipo de anclajes helicoidales van a ser muy competitivos contra los anclajes pasivos, ¿de acuerdo? A comparación de los anclajes, perdón, contra los anclajes activos y no tan competitivos contra los anclajes pasivos. ¿Por qué? Porque, como mencionamos al inicio de la presentación, los anclajes activos son los que se van a tensar desde un inicio. Entonces, lo que nos permite es que digamos, todas las hélices que van a dar la capacidad de carga del anclaje helicoidal tienen que quedar sí o sí detrás de lo que es el círculo de falla bueno, de la excavación, como lo muestra la imagen, y posteriormente se realizaría el tesado de este anclaje. Sin embargo, para que un anclaje helicoidal funcione como un anclaje pasivo, de la misma manera que, bueno, que se muestra en la imagen para estabilización de taludes, tendría que tener hélices, inclusive en lo que es en la zona interior de la cuña de falla. Por lo tanto, pues al tener, digamos, más hélices, pues ya no se vuelven tan competitivos contra otras opciones, ¿no? Del mercado. Vamos a pasar a las siguientes diapositivas. Perfecto. A continuación vamos a ver lo que son las ventajas y limitaciones de este tipo de anclajes. Y bueno, inicialmente, ¿cómo es que funciona nuestra tecnología? Bueno, pues se puede relacionar lo que es la capacidad de tensión del suelo con respecto al torque de instalación. No se necesita lo que es una prebarrenación, una perforación, tampoco se necesita instalar torones, no se necesita inyectar concreto o lechada de cemento. ¿De acuerdo? También en cuanto a lo que es logística de los anclajes, estos, como ya vimos, pues son secciones modulares, los cuales pueden llegar con mucha facilidad a la obra, a cuestión de lo que son los anclajes de barra, que aquí, pues digamos, las barras también pueden ir moduladas. Obviamente la conexión se haría mediante un manguito de conexión. Y, por ejemplo, en el caso de los anclajes activos, pues aquí como no se pueden unir, digamos, secciones de torón, si el diseño te da 13 metros de longitud, pues prácticamente el anclaje con cables tiene que ir o llegar a la obra con esa longitud, ¿de acuerdo? Lo cual, pues logísticamente a veces lo hace más complicado a comparación de este tipo de anclajes. Y adicionalmente, bueno, pues las hélices se introducen en el suelo, digo, no se introducen en el suelo, más bien se atornillan, como vamos a ver en el siguiente video, y el suelo pues se perturba de una manera mínima. Aquí podemos ver que este anclaje helicoidal tiene una sección cuadrada, pero se ven que hay unos pequeños caídos al inicio de la perforación. Esto es porque la pérdida de humedad del suelo, pero bueno, se ancla hasta la longitud de diseño. Con esta herramienta, como vimos, era un motor y un torquímetro. Ya cuando se instala hasta la longitud de diseño, se instala lo que es el pin del tieback, que como mencioné, es una barra roscada, donde se va a apoyar la placa base del anclaje helicoidal. Aquí en este proyecto, adicionalmente se lo colocó lo que es una viga madrina para dar apoyo horizontal a los anclajes helicoidales y pues aquí se observa, ¿no? La placa
la placa base de los anclajes. Y bueno, en este caso, pues fue un método de retención de excavación o de contención de excavación mediante tabla estaca. Aquí podemos ver cómo es que se mide el torque. En este caso, la herramienta es un Bobcat. eh, Se va haciendo lo que es girar el motor rotativo y mediante el torquímetro envía el torque al que se está instalando el pilote a este dispositivo digital. Y es aquí como podemos medir pues el torque de instalación, que como mencioné pues es muy importante y ahorita vamos a ver la teoría de diseño de esto. De acuerdo, el procedimiento de diseño o de construcción más bien es, pues se calcula lo que es la cantidad y la inclinación y la longitud de los anclajes. En este caso, pues la longitud y inclinación y cantidad adecuados dependiendo del proyecto. Cabe mencionar que la inclinación para anclajes helicoidales eh, generalmente está entre los 15 a los 30 grados con respecto al horizontal. ¿De acuerdo? Se instalan a rotación y por etapas de excavación. Posteriormente, cada vez que se hace lo que es avanzar con la excavación, pues se lanza el concreto para tener, eh, digamos, pues un sistema de retención completo. Y posteriormente, desde que se alcanza, bueno, ya cuando se alcanza lo que es la profundidad de diseño, y después de haber construido las losas de estacionamiento del proyecto, en este caso, digamos, pues de un edificio, es posible recuperar esos anclajes helicoidales, es decir, estos pueden ser inclusive reutilizables en caso de que sean temporales. En este video se observa que, bueno, viene la excavación en el primer nivel, se instala el anclaje helicoidal, se unen pues las secciones de eje tubular necesarias para llegar a la longitud de la instalación, se aplica el concreto, se coloca lo que es la placa base, el pin tieback, se, digamos, se realiza el tesado hasta la profundidad de excavación del proyecto. Se construye y posteriormente ya cuando está construido el proyecto es posible pues recuperar estos anclajes helicoidales. Entonces, en cuanto a ventajas, tenemos que la velocidad de instalación de estos anclajes está de un promedio de 10 a 19 metros lineales por hora, sin necesidad de prebarrenar. Es una velocidad demasiado rápida, lo cual va a cortar el tiempo de ejecución de la obra. También tenemos lo que es una alta resistencia a la compresión y a la tensión, inclusive 50% menos de elementos llegan a salir comparados con el sistema de anclajes o de anclas activas. Como mencioné, son modulares, por lo que facilita la movilización y logística del proyecto. También son sustentables porque podemos recuperar estos anclajes y pues la maquinaria es mucho más sencilla que la de otro tipo de anclajes. Dependiendo del proyecto, como mencioné anteriormente, puede ser desde un Bobcat hasta una retroexcavadora o una excavadora, ¿no? Todo depende de las solicitaciones del proyecto. Y bueno, en cuanto a limitaciones, tenemos las siguientes. No se pueden instalar en todos los tipos de suelos como vimos, principalmente pues en formaciones rocosas duras, también en suelos blandos que presenten números de golpes menores a 4. ¿Esto por qué? Porque las hélices no nos van a dar la capacidad de carga o de tensión suficiente que necesitamos para el proyecto. Entonces necesitamos que esas hélices lleguen a un estrato con un mayor número de golpes con respecto a la prueba de penetración estándar para poder dar la capacidad a tensión que se requiere en el proyecto. Y bueno, tampoco se pueden instalar en rellenos con basura o escombros. En escombros, pues principalmente porque estarían dañando lo que es la hélice, se puede romper el eje, se puede romper la hélice. Y con basura porque en caso de encontrar llantas, lo que son, pues digamos, bolsas plásticas y todo eso, este tipo de desechos se enredan en el piloto helicoidal por la forma de instalación. Entonces, esto va a causar que no se esté llegando a la profundidad deseada para alcanzar la capacidad de carga que se requiere y pues es por esto que se omite la instalación de pilotes o de anclajes, digo, de anclajes helicoidales en este tipo de suelos. También está limitado a pues los sistemas de retención adicionales como lo pueden ser muros Milán o pantallas de pilas secantes, principalmente porque estos elementos de contención de excavaciones cuentan con un armado de acero. Entonces, posiblemente este armado de acero, pues digamos que la retícula sea tan cerrada
que pues no permita el paso del anclaje helicoidal, ¿no? Entonces, pues está muy limitado su uso de este tipo de anclajes con respecto a estos sistemas de contenciones de excavaciones. Perfecto, vamos a pasar a lo que es la teoría del diseño. Voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible. Para esto, pues nos basamos en normas y manuales de referencia, con lo puede ser la guía de diseño de pilotes helicoidales del Deep Foundation Institute de Estados Unidos. También hay un apartado en lo que es el manual de cimentaciones canadiense. Tenemos lo que es la guía práctica de diseño de pilotes helicoidales de PERCO de 2009. Y bueno, al menos esto en México, pues tenemos que adaptarlo a lo que eso es nuestra normativa, ¿no? Como por ejemplo puede ser CFE en cuanto a sistemas de anclajes en roca y suelos para lo que son líneas de transmisión, pues hay que adaptar esta literatura para que cumplan las solicitaciones de las normativas que rigen a nivel nacional, ¿no? Obviamente, pues ustedes van a tener que ver sus normas de diseño en cuanto a anclajes, si son de otro país, para que pues su diseño cumpla, ¿no? Con las solicitaciones. De acuerdo, en cuanto a capacidad de carga última, cabe mencionar que esta desprecia el aporte por fuste o por fricción en secciones que sean menores a un diámetro de 3,5 pulgadas. ¿Esto por qué? Porque pues ese aporte por fricción o por fuste pues prácticamente es despreciable o mínimo a comparación de unas secciones de mayor diámetro. Y también depende del espaciamiento entre las hélices. Vamos a tener lo que es el método de corte cilíndrico, el cual se aplica para hélices espaciadas menor o igual 3 veces su diámetro. Tanto a compresión y tanto a tensión se utiliza esta fórmula de aquí, donde el primer término de la ecuación es el aporte que tiene el cilindro que se forma, digamos, alrededor de las hélices del anclaje helicoidal. Y el segundo término es el aporte de capacidad de carga que para compresión lo va a dar el, la hélice, digamos, inferior. Y en el caso de tensión, porque la fuerza, digamos, va hacia arriba, ese aporte lo va a dar la hélice superior o la hélice de mayor diámetro. ¿De acuerdo? Obviamente, pues consideran parámetros del suelo, como es el ángulo de fricción interna, la cohesión del suelo, el esfuerzo efectivo que hay a la profundidad en cada, digamos, en, en la sección media de este cilindro y también eh, donde se encuentra el plato inferior o el plato superior, dependiendo si es a compresión o a tensión. Y también, pues, toma en consideración lo que es el coeficiente de tierras en reposo y los factores de capacidad de carga NC y NQ. Luego tenemos lo que es el método em, individual para hélices espaciadas que son mayor o igual a 3 veces el diámetro, donde aquí la capacidad de carga va a estar dada por cada una de las hélices. Y esta va a ser la sumatoria de, pues, esta fórmula, ¿no? Va a ser lo que es el área de la hélice por la cohesión, por los factores, por el factor de carga NC más lo que es el esfuerzo efectivo a la profundidad donde se encuentra esa hélice por su factor de capacidad de carga NQ. Esto tanto a compresión como a tensión. Cabe mencionar que la distancia libre que se debe de dejar entre lo que es la superficie del suelo y la primer hélice, aquí lo marca mínimo de 6 diámetros, la hélice, digamos, de mayor diámetro. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero antes me gustaría hacerles la siguiente pregunta del webinar. Eh, ¿Cuál creen que de estos dos métodos para obtener la capacidad de carga sea el más crítico o, digamos, el más conservador de los dos? ¿El método de corte cilíndrico o el método de hélice individual? Que ya tenemos algunas respuestas. Vamos a dar unos segundos más. Mm, Ok, perfecto.
tenemos las respuestas y 9 participantes comentaron que el método más conservador o más crítico es el método de la hélice individual, mientras que 8 participantes seleccionaron la opción del método de corte cilíndrico. Y quiero decir que para los 8 participantes que seleccionaron el método de corte cilíndrico, pues es el más conservador o el más crítico de los dos presentados, como veremos a continuación. Del lado izquierdo tenemos un análisis mediante un software de diseño de pilotes helicoidales para, bueno, utilizando lo que es el método de corte cilíndrico. Cabe mencionar que las hélices están espaciadas más de 3 veces el diámetro de la hélice mayor. Por lo tanto, digamos que aquí se tendría que aplicar lo que es el método de la índice individual, pero se hizo este ejercicio para que ustedes puedan observar la diferencia entre los dos métodos de capacidad de carga. Podemos observar que la capacidad de carga que da como tal el cilindro de suelo es de 107.16 kilonewtons o de 10.7 toneladas aproximadamente. Y aquí a compresión, el plato de menor diámetro o el plato inferior está dando una capacidad de carga de 49.3 kilonewtons o 4.9 toneladas aproximadamente. Por lo tanto, aplicando el método de corte cilíndrico, estamos obteniendo una capacidad a compresión de 168.3 kilonewtons, cuando la solicitud bueno, es de 373 kilonewtons, es decir, quedamos por debajo de la carga de diseño que se requiere aplicando el método de corte cilíndrico. ¿De acuerdo? Por otro lado, para lo que es el método de hélice individual, aquí cada hélice tiene un aporte a la capacidad de carga y podemos observar que, por ejemplo, la hélice superior aporta 142.8 kilonewtons y la hélice inferior aporta 49.3 kilonewtons. Adicionalmente, también considera lo que es un aporte en la punta del anclaje helicoidal, que en este caso es de 11.9 kilonewtons, pero aquí se hace la sumatoria de las capacidades de cargas que da cada una de las hélices. Por lo tanto, la capacidad a compresión ya factorizada, que es algo importante que no mencioné, estos pilotes o anclajes helicoidales generalmente se diseñan con un factor de seguridad de 2, pero la capacidad de carga ya factorizada es de 395.8 kilonewtons, es decir, es mayor a la solicitud de diseño, que es de 373 kilonewtons. Por lo tanto, pues aquí se puede observar que el método de hélice individual pues nos da una mayor capacidad de carga, ¿no? Obviamente cada uno de los métodos se debe de aplicar al caso correspondiente, es decir, si la hélice está espaciada menos de 3 veces el diámetro, o mayor de 3 veces el diámetro. Y en la fotografía del lado derecho podemos observar este modelo de falla. Del lado izquierdo tenemos un anclaje helicoidal donde la relación de espaciamiento entre hélices con respecto al diámetro es de 1.5. El pilote de en medio tiene una relación de espaciamiento de 2.6 y posteriormente el pilote o anclaje de la derecha tiene una relación de espaciamiento de, si no me recuerdo, 4.5 veces el diámetro de la hélice. Se puede observar que tanto en el anclaje de la izquierda como en el central, prácticamente a una prueba de extracción se ve cómo se forma este cilindro de suelo alrededor de los platos del anclaje helicoidal, mientras que el anclaje que tenía una relación de distancia con respecto al diámetro de la hélice de 4.5, pues se observa que solamente el suelo queda pues retenido, ¿no? Donde se encuentran las hélices. Y es aquí como se puede comprobar pues estos métodos de la obtención de capacidad de carga. Bien, pasamos a lo que es el factor de instalación KT. Este es un tema muy interesante porque, bueno, cabe mencionar que la relación de la capacidad de carga con respecto al torque en anclajes helicoidales ya se venía utilizando desde 1960. Sin embargo, pues las empresas que fabricaban estos tipos de anclajes mantenían esos datos herméticos o en secreto. Por lo tanto, fue hasta la 12ª Conferencia Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería de Cimentaciones que se llevó a cabo en Río de Janeiro, donde se presentó esta ecuación
que es una ecuación muy sencilla, donde dice que la capacidad de carga va a ser igual al factor de torque por el torque de instalación. Y bueno, lo presentó Hoyt y Clemens en el año de 1989. En la gráfica que podemos ver, se observa en este caso lo que es la capacidad, digamos, obtenida en una prueba de extracción de los pilotes helicoidales. En este caso fueron 91 pruebas de extracción en 24 sitios diferentes y con varios tipos de suelo, tanto de grano fino como a grano grueso. Lo que encontraron es que en esta primera gráfica podemos observar que las relaciones, digamos, entre la capacidad de carga calculada por el método de corte cilíndrico, digo, perdón, la capacidad de carga obtenida en esa prueba de extracción con respecto a la capacidad de carga obtenida por el método de corte cilíndrico. ¿De acuerdo? Posteriormente, en la siguiente gráfica se observa igual lo que es la capacidad de carga obtenida en sitio mediante la prueba de extracción con respecto a la capacidad de carga calculada por el método de hélice individual. Y finalmente, en esta última gráfica se observa lo que es la capacidad de carga obtenida en sitio por esa prueba de extracción con respecto a la capacidad de carga calculada mediante este método de factor de instalación KT. ¿A qué llegaron? Como pudieron observar en las gráficas, y voy a regresar hasta la primera, quiero que sean observadores, es que en el método de factor de instalación KT, esta dispersión entre valores se redujo, ¿de acuerdo? Entonces, con esto llegaron a un resultado muy interesante donde Hoyt y Clemens mencionan que del 90 al 94% eh, de probabilidad hay que la capacidad de carga media sea igual o mayor a lo que es la capacidad de carga obtenida por el método de corte cilíndrico o el método de hélice individual, es decir, los métodos teóricos. Mientras que con su método del factor de instalación KT, la probabilidad de que esa capacidad de carga media fuera igual o mayor a la calculada fue de un 99%. Entonces, en cuanto a fidelidad, pues prácticamente esta fórmula que correlaciona la capacidad de carga, el factor de instalación y el torque de instalación, pues es, digamos, la que se usa en sitio para poder corroborar lo que es la capacidad de carga del anclaje helicoidal. Ustedes dirán 91 pruebas de extracción, pues fueron muy poquitas, y de hecho sí, porque adicionalmente a esto, como solamente fueron de extracción, en un estudio posterior encontraron que la fuerza o capacidad de carga a la extracción era entre un 16 a un 30% menos que la capacidad de carga a compresión. Por lo tanto, PERCO en el 2000 hizo lo que fue un análisis de regresión exponencial, ahora utilizando 197 pruebas, tanto de extracción como compresión, para poder pues realizar lo que es esta curva y obtener esta ecuación, lo que da estos factores de instalación KT, donde, por ejemplo, para una sección tubular de 3.5 pulgadas, tenemos que el factor de KT de instalación es de 7, ¿de acuerdo? Entonces, para poder medir lo que es o saber si ya llegamos a la capacidad de carga en el sitio, como mencioné anteriormente, el torquímetro te va a estar mandando los datos a la herramienta digital, la cual te va a dar el torque. Entonces, este torque lo vas a multiplicar por el factor de instalación KT y te va a dar tu capacidad de carga última a la que quieres llegar. ¿Vale? Adicionalmente, Perco todavía mejoró o afinó esta gráfica utilizando lo que fue o lo que es el método o modelo de energía simplificado, pues digamos solamente como un ejercicio adicional, pero en lugar de 197 pruebas, ahora adicionó más datos, teniendo un total de 239 pruebas de carga para, digamos, este afinamiento de esta gráfica. Para que lo puedan visualizar, esta herramienta que tenemos en la imagen es el torquímetro. Y aquí, por ejemplo, tenemos que para llegar a lo que es la capacidad de carga que se requería para el proyecto, que es esta que se marca aquí, que marca de 7.891 libras-pie, se requería llevar a una profundidad el anclaje helicoidal a 45 pies, que 45 pies vendrían siendo 13.71 metros de profundidad.
¿De acuerdo? Sin embargo, se puede observar que en el torque de instalación o en el torque medido en sitio, el pilote helicoidal se dejó a una profundidad de 43 pies, es decir, 2 pies menos, porque lo que es el torque de diseño requerido para la capacidad de carga que se estaba buscando. Eh, el pilote helicoidal, que aquí marca que es una extensión de 3.5 pulgadas, es un factor de 7 a la pies a la -1. Por lo tanto, multiplicando lo que son las libras-pie por ese factor de torque, está dando que la capacidad de carga que estaban buscando para el pilote era de 25 toneladas. Y bueno, a una profundidad menor, con el torque que obtuvieron en sitio, pues se llegó a una capacidad de carga de 25,72 toneladas, es decir, pues un poquito más arriba de lo que requerían. Entonces es por esto que la medición en sitio de ese torque de instalación es muy importante. Adicionalmente, también es importante lo que es el empotramiento mínimo del anclaje helicoidal. Aquí podemos observar que en este caso, pues funciona como un pilote. Entonces, el anclaje mínimo se forma lo que es una cuña de tipo cónica y se tiene que corroborar o asegurar que la distancia entre el terreno natural y la primera hélice sea lo suficiente para que el peso de este cilindro pues no permita la extracción del anclaje helicoidal. ¿De acuerdo? En el caso de lo que son sistemas de contención de excavaciones, esta cuña o cilindro se tiene que considerar desde lo que es la superficie de falla que marque el proyecto. ¿Por qué? Porque si se toma, digamos, esta superficie de falla superficial desde lo que es la cara del muro de contención, pues no estamos asegurando que las hélices estén posterior a lo que es la cuña de falla del suelo. Y bueno, algunos fabricantes de anclajes helicoidales recomiendan que la distancia entre la hélice superior y lo que es la superficie de falla del terreno sea de mínimo 3 veces el diámetro pues, de esta hélice superior. Se puede obtener lo que es el peso de este cilindro mediante la aplicación de esta integral, donde pues toma en consideración lo que es la profundidad hasta lo que es la hélice más superficial o la hélice superior, la distancia que se va teniendo de esta hélice superior con respecto, digamos, a este cono, el peso específico del suelo, el diámetro de la hélice superior y también lo que es el ángulo de cono de influencia, que en este caso es de 45 grados. Sin embargo, en algunas pruebas se corroboró que este ángulo de influencia del cono se aproxima más a lo que es 2/3 el ángulo de fricción interna del suelo. Y bueno, la capacidad de carga última mínima que se va a requerir, solamente considerando esta hélice superior, pues va a ser lo que es el área de la hélice superior por la ecuación, por tu factor de carga NC, más lo que es el esfuerzo efectivo por el factor de carga NQ. ¿De acuerdo? Y bueno, igualando lo que son estas dos ecuaciones, se obtuvo la siguiente gráfica donde por medio del número de golpes y también del diámetro de la hélice podemos obtener el empotramiento o más bien la relación mínima de empotramiento que se requiere para no tener un tipo de falla superficial. Por ejemplo, para un suelo que tenga un número de golpes de 30 y una hélice de diámetro de 8 pulgadas, vamos a trazar aquí está la línea y nos pide un factor o una relación más bien de empotramiento de aproximadamente 5.5. Esto quiere decir que la distancia que haya del terreno natural a la hélice más superficial tiene que ser 5.5 veces el diámetro de esa hélice. ¿De acuerdo? Mitchell y Clemens en 1985 determinaron que una relación entre distancia y diámetro de hélice menor a 5 se considera un anclaje helicoidal superficial, es decir, va a tender a fallar a la extracción. Y bueno,
Rau y sus colaboradores en 1993 determinaron que una relación H entre D menor a 2 se clasifica como un anclaje superficial. Una relación que esté entre 2 y 4 es, digamos, de transición, y posteriormente una relación de H entre D mayor a 4 se puede considerar ya un anclaje helicoidal profundo. Cabe mencionar que el agua también puede afectar lo que es este empotramiento mínimo en los anclajes helicoidales, donde esta relación de empotramiento va a aumentar con respecto al diámetro de la hélice. Por ejemplo, anteriormente teníamos con un suelo de 30 golpes y una hélice de 8 pulgadas, 5.5 de la relación de distanciamiento entre diámetros. En este caso, para un suelo igual de 30 golpes, la misma hélice de 8 pulgadas, esta relación de empotramiento pues creció a 6.5. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado en caso de que se tenga nivel de aguas freáticas para el diseño de estos anclajes. Finalmente, en cuanto a teoría de diseño, vamos a tener lo que es el tesado del anclaje helicoidal, donde para poder obtener lo que es la fuerza del postensado o del tesado de este anclaje, vamos a necesitar lo que es el paso de las roscas del anclaje, que esto se puede obtener con el número de inverso de las roscas que tenga la barra roscada que vimos en el video, el torque aplicado a la contratuerca, que la contratuerca es esta que vemos aquí, el diámetro de la varilla o de la rosca, de la varilla roscada del anclaje, y el coeficiente de fricción entre lo que es esa varilla roscada y la tuerca, el cual varía de 0.1 a 0.35. 0.1 se utiliza cuando, bueno, hay una grasa o un lubricante entre lo que es la varilla roscada y la tuerca que no permita pues una mayor fricción. Y 0.35, pues cuando no existe, digamos, un lubricante o una grasa, ¿no? Que esté interactuando entre la varilla roscada y la tuerca. Adicionalmente, a estos anclajes se les hace una prueba de tensión, la cual es la ASTM de 3689, donde menciona que para una prueba rápida, pues va a consistir en una prueba cíclica de 7 a 10 incrementos, donde se va a llevar hasta el 200% de la tensión de diseño, y cada incremento va a ser a cada 4 o a 10 minutos. Mientras que para una prueba de diseño, es decir, para una prueba de corroboración de que el anclaje vaya a soportar las fuerzas de tensión que se requieren, estos incrementos van a ir a cada 25% de lo que es la fuerza o tensión de diseño, y esos incrementos del 25% se van a mantener de 1 a 2 horas para estabilizar, digamos, el anclaje. Y bueno, pues si la prueba es satisfactoria, pues el anclaje se da por bueno. Bien, vamos a lo que es software de diseño. Para lo que es la capacidad de carga, tanto a compresión como a tensión, vamos a tener Helicap. También vamos a tener lo que es Helixpile, que de este software fueron las imágenes que les mostré entre la comparativa del método de corte cilíndrico y de hélice individual. Y adicionalmente también ya se están pudiendo modelar lo que son anclajes helicoidales en RSPile. Para lo que es la verificación de la estabilidad global, en el caso pues de estabilidad de taludes y de contención de excavaciones, que es el tópico que estamos pues tocando en este momento y en el cual nos interesa, podemos utilizar Slide 2, o también existe el Snail Plus, el cual nos va a poder ayudar en la verificación de la estabilidad global de nuestro diseño de anclajes helicoidales. Perfecto, vamos a pasar a lo que es el ejemplo de aplicación. Este ejemplo de aplicación consiste en lo que es la contención de una excavación con una profundidad de 12.70 metros. En esta imagen vamos a poder observar lo que es el acomodo de los anclajes helicoidales, donde pues los marcadores en rojo corresponden a anclajes de 12 metros, los que están en verde a anclajes de 10 metros de longitud, los que están en morado a anclajes de 8 metros, y los que están en naranja en anclajes de 6 metros. Aquí se coloca lo que es el número de piezas y pues las piezas totales.
Adicionalmente se muestra lo que es el modelo geotécnico que presentaba el sitio de estudio, donde pues predominan prácticamente una pura arena limosa, pero se observa que a partir de la profundidad de 14 metros, pues existe nivel de aguas freáticas, principalmente por el cambio de peso volumétrico. ¿De acuerdo? Y cabe mencionar que la sección que vamos a estar viendo en este ejemplo de aplicación es donde marca que los anclajes son permanentes, ¿de acuerdo? Que es esta línea roja que vemos aquí. Se hizo una primera iteración con sistemas de anclas convencionales, es decir, en este caso activas, que como mencioné al inicio, son las que con las que contra va a competir muy bien los anclajes helicoidales. Y va dando lo que es un acomodo de 6 anclajes activos con las siguientes longitudes. Tenemos un anclajes de 13 hasta los 9.30 metros de longitud. Tenemos que la longitud de bulbo dio de 5 metros, un diámetro de bulbo de 15 centímetros y la inclinación de las anclas de 20 grados. De acuerdo con esto, la distancia entre anclas, tanto vertical como horizontal, fue de 1.5 metros y pues aquí se muestran la resistencia del bulbo utilizando un factor de seguridad de 2. Se hizo lo que fue la iteración para anclajes helicoidales y como pueden observar, pues obtenemos lo que es una solución pues mucho mejor, ¿no? En lugar de 6 anclajes, aquí pasaron a ser solamente 3 anclajes de 12, 10 y 8 metros de longitud para la sección que mencioné que estábamos analizando. Adicionalmente, la capacidad de carga de cada uno de estos anclajes con un factor de seguridad de 2, pues es mayor a lo que estaban ofreciendo los bulbos de los anclajes activos. Y en este caso, el número de hélices para cada uno de los anclajes fue de 3, donde se inicia con una hélice de 8 pulgadas, luego posteriormente una hélice de 10 y se finaliza con una hélice de 12 pulgadas. Se puede observar también que la distancia entre la hélice superior y la envolvente de círculos de falla, bueno, fue de 5 pies, que corresponde a 3 veces el diámetro de la hélice superior, es decir, estamos cumpliendo con lo que se solicita. Y bueno, el ángulo de instalación con respecto al horizontal también fue de 20 grados, pero aquí pues el espaciamiento horizontal tanto como vertical es del doble de lo que se obtuvo con los anclajes activos, ¿de acuerdo? Entonces esto pues lo ayudó a optimizar mucho el diseño. Mm, Creo que no cambia la presentación. ¿Me puedes confirmar esto, Gabriel Ángel, por favor? Sí, correcto, no avanza la Ah, ok, creo que ya, diapositiva. ¿verdad? Sí, ya avanza la diapositiva. Ok, perfecto. Aquí podemos ver lo que fueron los análisis de estabilidad. Aquí se presenta el análisis de estabilidad para la excavación sin sistema de anclajes. Podemos observar que en condición estática, pues no cumple con el factor de seguridad de mínimo que solicitan las normas, que en este caso es de 1.5. Posteriormente se observa lo que es el análisis de estabilidad con los anclajes activos por el método de Yaboo simplificado, donde pues aquí ya sí se supera lo que es el factor de seguridad mínimo que solicitan de 1.5, aquí estamos obteniendo 1.74. Y finalmente se muestra el análisis de estabilidad igualmente en condición estática con el método de Yambú simplificado, con los anclajes helicoidales, donde también pues está superando lo que es el factor de seguridad mínimo que se solicita. En lo que es esta diapositiva se presenta el resumen de factores de seguridad, donde se puede observar que en condición estática, sin ningún tipo de anclaje, pues el factor de seguridad no cumple, tanto como con Felenius, Jambú simplificado, ni Morgenstern Price. En el caso del pseudoestático sin anclas, el factor mínimo que se requiere es de 1.1. En este caso, pues para Felenius y Jambú simplificado sí se estaban cumpliendo, sin embargo, para Morgenstern Price ya no estaba cumpliendo. Y se puede observar que tanto para anclajes activos como para anclajes helicoidales,
pues están cumpliendo esos factores de seguridad tanto en condición estática como en condición pseudoestática, a excepción de que pues da un valor un poquito menor, ¿no? Al solicitado de 1.5 que en el método de Frobenius. Sin embargo, aunque los dos cumplen con los factores de seguridad solicitados, se puede ver mucho la optimización con este tipo de anclajes, donde para anclas convencionales se tenía una longitud total de 67 metros para esa sección analizada, mientras que para los anclajes helicoidales solamente son 30 metros. Estamos hablando de más del 50% menos de longitud con anclajes helicoidales que con los anclajes convencionales activos. Y bueno, también se puede observar en esta tabla de la derecha que la capacidad de carga pues es del doble con los anclajes helicoidales a comparación de los anclajes activos. Eh, Adicionalmente a estos análisis de estabilidad, se realizó lo que fue un modelo numérico por medio de diferencias finitas, donde se sometieron estas secciones de los anclajes helicoidales a lo que fue pruebas, digamos, de extracción o de tensado en este software. De acuerdo, se acomodaron estas filas de anclaje A1 a anclaje AC. Posteriormente se tiene una segunda línea con un anclaje 2A y 2B y finalmente una tercera línea de anclajes que va del 3A al 3C. Se aplicaron lo que fueron estas cargas cíclicas desde 1 hasta 15 cargas y cada nivel se aplicaron diferentes cargas en kilonewtons desde pues, el primer ciclo hasta el último ciclo que fue el número 13. ¿Qué se obtuvo con este análisis? Se obtuvo que se observa más bien que la capacidad de carga última de estos anclajes helicoidales es mucho mayor que la capacidad de carga última y también la admisible obtenida digamos, del software analítico. ¿De acuerdo? Sin embargo, pueden observar que esta capacidad de carga última pues está dando desplazamientos que las normativas ya no permiten. Estamos hablando de desplazamientos de aproximadamente 27 centímetros y, por ejemplo, para esta tabla de aquí, pues estamos hablando de desplazamientos de 40 centímetros. Sin embargo, si nos mantenemos dentro de los desplazamientos permisibles, pues observamos que en estas pruebas de extracción, pues aún así sigue siendo la capacidad de carga última a tensión mucho mayor o es mayor a la obtenida mediante el software analítico. ¿De acuerdo? Adicionalmente, en esta imagen se muestra lo que es el desplazamiento horizontal para las cargas de extracción solamente del ancla 3B y como pueden observar, justamente atrás de lo que es de la pared de la excavación, se observa cómo es que se forma, digamos, la superficie de falla de cono que vimos en la teoría. Entonces aquí se puede comprobar que al momento de extraer un anclaje helicoidal, pues sí se forma esta superficie cónica alrededor del anclaje helicoidal. Cabe mencionar que pues no va desde lo que es, digamos, la hélice superior, porque como se mencionó, digamos que esa distancia pues tiene que ser atrás de la superficie de falla, ¿no? Sin embargo, el software pues está considerando que los desplazamientos se están dando en lo que es la cara del muro, por lo tanto, pues aquí es que se forma esta superficie de falla cónica. Perfecto, terminamos lo que es el ejemplo de aplicación y vamos a finalizar con lo que es el video de productos y de la planta Delical, la cual se encuentra en México, en el estado de Puebla, y la cual ya está activa. El objetivo de esta planta, pues, es poder suministrar estos anclajes o pilotes helicoidales a los clientes nacionales, también como internacionales, y pues ofrecer principalmente a los clientes nacionales lo que es una logística mejor y mejor precio que la competencia, ¿no? Principalmente porque estos productos vienen o son importados principalmente de Estados Unidos y con esto pues nosotros queremos impulsar el uso de estos anclajes y pilotes helicoidales a nivel nacional. Voy a proceder con la reproducción del video. A ver, permítanme que tengo que quitar el apuntador.
Bien, podemos observar que, por ejemplo, aquí están introduciendo lo que es una sección de eje tubular, la cual van a cortar para dar la longitud necesaria que requiere este eje. Como mencionamos, las longitudes que manejamos son de 5, 7 y 10 pies, es decir, de 1.5 metros hasta 3.05 metros de longitud. Aquí vamos a ver el proceso interesante de lo que es la soldadura por fricción. Del lado izquierdo se mantiene lo que es fijo, la sección del eje tubular, y del lado derecho es donde se hace girar la sección que se quiere soldar, y aquí se puede ver cómo llega al rojo vivo y se hace lo que es la soldadura por fricción entre estas dos secciones del eje. Adicionalmente, también se hace uso de máquinas CNC de corte por láser para lo que es la fabricación de las hélices para los anclajes helicoidales. Podemos observar cómo es que corta la hélice. Se tienen ya, digamos, las hélices de cierto de diámetro ya cortado y se colocan en esta máquina, la cual les da, digamos, un espaciamiento para que al momento de atornillarlas, pues se genere, ¿no? Ese efecto de rotación que requiere la hélice para penetrar el suelo. Aquí se va a observar cómo es que se hace la soldadura entre lo que es el eje tubular y la hélice. Vamos a ver cómo es que un robot realiza esta soldadura para asegurar la calidad de esta misma y pues dar la seguridad al cliente que esa soldadura entre lo que es el eje y la hélice pues no va a fallar, ¿no? Al momento de estar instalando el anclaje helicoidal. Podemos observar que, bueno, es una soldadura muy limpia, la que se realiza entre el eje y la hélice. Y bueno, aquí vemos pues uno de los procesos que es el modelado, en este caso del pin de conexión, el corte digamos, de los agujeros donde se van a introducir lo que son las tuercas, los tornillos para la unión de secciones de los ejes del anclaje helicoidal. Y bueno, como pueden observar, pues contamos con maquinaria de alta tecnología. Prácticamente ha sido una inversión que ha hecho Soy Solution para poder ofrecer este sistema de anclaje como de pilotes a nuestros clientes. Y con eso termino el webinar del día de hoy. Espero haya sido de su gusto, espero que hayan aprendido. También muchas gracias por su participación en las preguntas. Y si hay algunas preguntas que responder, quedo atento eh, pues a esas preguntas. Muchas gracias, Jonathan. Les comento que aquí del lado derecho, en el chat, les coloqué el correo para que nos puedan mandar su nombre y de ahí nosotros les enviamos su instancia de participación. También les recuerdo, voy a compartirles las redes sociales de Helical. Ya vi por ahí que nos están preguntando mucho acerca de precios y cotizaciones. Déjenlos, los comparto aquí del lado derecho también. Eh, y también les voy a compartir nuestro sitio web. Bueno, aquí en la parte de abajo está apareciendo el sitio web, porque pueden entrar directamente. Eh, y digo, muchas de las preguntas que nos hicieron a lo largo del webinar ya las respondimos por aquí mismo en directo. Eh, Nos preguntan si hay inventario. Sí, sí tenemos inventario de hélices. De hecho, la fábrica ya está lista y ya podemos enviar a todo México y también estamos viendo posibilidad para otros países. Pero sí, sí es posible.
Ah, y también les recuerdo que en un momento, al finalizar este webinar, va a aparecer una encuesta que les pedimos por favor nos ayuden a contestar para evaluar nuestros cursos y también para que nos recomienden próximos. Por acá nos preguntan, Álvaro nos pregunta, me gustaría saber cómo obtener el software de diseño en ICAP y también saber si también si manejamos cursos de manejo de software. Claro que sí, con gusto respondo tu pregunta. ELICAP, bueno, es un software de diseño gratuito. Usted lo busca en internet y puede hacer, bueno, hace su registro y es cuando puede ya empezar a utilizar este software. Cabe mencionar que, dado que es un software de la competencia, solamente está limitado a las secciones que ellos manejan. Por lo tanto, pues digamos que se ve limitado en ese aspecto. En cuanto a Elixpile y RCPile, pues son software de diseño más profesional que pues, requieren una suscripción, un pago para poder hacer uso de estos softwares. Y Humberto Medrano nos pregunta, ¿cómo afecta la velocidad de rotación a la alteración del suelo y a la capacidad de carga final? Ok, de acuerdo. Prácticamente lo que se busca aquí es que, como se mencionó anteriormente, la velocidad de rotación que nosotros manejamos, que aproximadamente va en un rango de 10 a 19 metros lineales, no altera prácticamente el suelo, ¿de acuerdo? Entonces, la capacidad de carga prácticamente va con respecto a la cantidad de platos o de hélices que se tengan y también con respecto al tipo de suelo donde se vayan a desplantar estas hélices. Entonces, yo creo que con eso respondí la pregunta. La alteración en el suelo con la velocidad de rotación que se requiere, pues, digamos, es mínimo y la capacidad de carga va a depender tanto de las hélices que se tengan como también de la profundidad a la que se requiera llegar para poder dar la capacidad de carga que solicite el proyecto, ¿de acuerdo? Eh, no sé, un ejemplo puede ser que tengamos unos estratos de arenas limosas y para una solicitación de carga de aproximadamente, no sé, 50 toneladas, solamente requiramos quizás dos hélices y desplantar la helical a 10 metros de profundidad. A comparación de que si hay una solicitación de 100 toneladas, posiblemente se requieran más hélices, obviamente cumpliendo también con lo que es el distanciamiento de empotramiento mínimo, como vimos en la parte teórica, y pues quizás esa helical se tenga que llevar a una mayor profundidad para poder dar lo que es el torque necesario para cumplir con la capacidad de carga que se requiere para esa solicitación de carga. Creo que por el momento son todas las preguntas. Les recuerdo que aquí del lado derecho pueden encontrar el correo, se los dejo, lo voy a volver a poner eh, para que nos envíen su nombre y enviar las constancias. Y también si tienen alguna duda acerca de o requieren alguna cotización de material, no duden en contactarnos a nuestras redes sociales. Eh, Sin más por el momento, te agradecemos mucho, Jonathan, y muchas gracias a todos por conectarse. Esperamos verlos próximamente en nuestros siguientes cursos. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde. Gracias, buenas tardes.